Roberto de León estuvo esta mañana participando sobre paz y seguridad aquí en Quito, Ecuador, y Roberto de León es de nuestra Cancillería, de la Cancillería de Relaciones Exteriores en México, y pues me da mucho gusto tenerte aquí, Roberto. Muchas gracias. Esta es tu embajada, siempre bienvenido. Roberto, México forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU, lo hizo en 2021 y lo sigue haciendo ahora en 2022. Quisiera preguntarte cuáles fueron las prioridades de nuestro país y los principales resultados que se han alcanzado hasta la fecha. Es una pregunta difícil, pero yo creo que nos los puedes decir brevemente. ¿Qué resultados estamos dando y por qué ha sido importante nuestra participación? Claro que sí, embajadora. Es un gusto estar aquí con usted en la Embajada de México en Quito y compartirle y a las personas que nos escuchan, que esta es la quinta participación de México en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es el principal órgano de Naciones Unidas encargado de velar por la paz y la seguridad internacionales. Es un organismo importante porque sus decisiones, sus resoluciones son de carácter obligatorio para los 193 estados de las Naciones Unidas. Y de hecho, los 15 miembros que integran el Consejo, 5 miembros permanentes y 10 miembros electos, actúan en representación del resto de los estados de la ONU en esta responsabilidad. Entonces México se fijó una serie de prioridades muy puntuales que tienen que ver con los intereses nacionales y con los temas que han estado en la agenda diplomática y multilateral de México por mucho tiempo. Hay una continuidad y también hay una visión que imprimió desde luego esta administración. Uno de ellos es tener un papel importante, buscar contribuir a los temas que están en la agenda del Consejo, pero que son del hemisferio de nuestra región, en particular el caso de Haití y el caso de Colombia. Y en los dos casos hemos tenido la oportunidad de, en el caso de Colombia, trabajando con el Reino Unido, presentar una resolución que renovó el mandato de la misión política que da apoyo a la implementación del acuerdo de paz que fue firmado en Colombia y que cumplió 5 años. Roberto, te interrumpo un segundo. Para la gente que nos escucha, tú nos dices del caso de Colombia, pero quisiera que lo contextualizaras rapidísimamente por si algunas personas no saben qué es este caso. Claro. Colombia atravesó más de 6 décadas de conflicto armado interno con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y hace 5 años se logró firmar un acuerdo de paz muy importante que tiene componentes, por ejemplo, de la desmovilización de los combatientes, que se integraron además en una fuerza política, en un partido político, para seguir promoviendo su visión desde la institucionalidad colombiana. Tiene también una parte sobre programas productivos y de mejora a la situación de las comunidades rurales indígenas en Colombia. Tiene un componente muy importante de la participación de las mujeres. Esto es algo bastante importante del acuerdo de paz colombiano, y tanto el gobierno de Colombia como las FARC solicitaron al Consejo de Seguridad y a las Naciones Unidas un acompañamiento para la verificación del cumplimiento de las distintas disposiciones. De ahí que el Consejo aprobó el despliegue de una misión política que, dicho sea de paso, está encabezada por un diplomático mexicano y que coadyuva con las autoridades y con el pueblo colombiano al seguimiento del acuerdo de paz. En ese sentido, cuando México ingresa al Consejo de Seguridad, siendo un país latinoamericano, quisimos desde luego buscar aportar a las discusiones del Consejo en coordinación con las autoridades colombianas, y presentamos las resoluciones que han renovado el mandato y ampliado incluso algunos de los componentes de estas misiones de paz. Del mismo modo, el otro tema que está en la agenda del Consejo y que es de nuestra región
es la situación en Haití, embajadora. Una situación muy compleja por la inestabilidad política, social, desastres naturales, y hay una presencia también de Naciones Unidas, en este caso con otra misión que es la BINU, una misión de asistencia técnica en temas de seguridad, en temas de acceso a la justicia, de reforma política constitucional en Haití, que también en este caso, junto con Estados Unidos, México ha sido el país que ha presentado y que ha organizado las reuniones y los debates del Consejo de Seguridad para buscar aportar soluciones a la problemática que enfrenta Haití. Dicho sea de paso, en estos 2 años el país enfrentó situaciones muy complejas como el asesinato del presidente Moïse, como un temblor que devastó gran parte del sur del país, y en este momento una situación muy compleja de inestabilidad, sobre todo en Puerto Príncipe. El día de hoy, de hecho, 21 de octubre, se aprobó una resolución precisamente que adopta una serie de medidas del Consejo de Seguridad que fue presentada por México y Estados Unidos. Entonces, como un país latinoamericano con una larga tradición además de mediación, de prevención de conflictos en nuestra región, es que buscamos desde el inicio señalar que los temas de América Latina que forman parte de la agenda del Consejo pudiéramos aportar. Otro de los temas que hemos aportado es en la agenda de mujer, paz y seguridad. México, junto con Irlanda, encabeza el grupo de expertos en materia de mujer, paz y seguridad del Consejo, una agenda que inició en el año 2000 con la resolución 1325 y que busca destacar que las mujeres tienen un papel central en todas las etapas del conflicto, desde la prevención de conflictos, la firma y negociación de acuerdos de paz y después la etapa de posconflicto y de reconstrucción nacional. De hecho, es una agenda más amplia que determina también que la mujer debe de tener una participación, un rol de mayor liderazgo, por ejemplo, en el sector seguridad, un sector tradicionalmente dominado por los hombres. Gracias a estas resoluciones del Consejo, se ha podido, por ejemplo, que más de 103 países tengan planes de acción buscando precisamente adoptar compromisos internos para acelerar la participación de las mujeres en el sector seguridad, en las Fuerzas Armadas, en las policías y en los despliegues de operaciones de paz. México presentó el año pasado su primer plan de acción en este ámbito y presentamos este año nuestro primer informe de actividades que hicimos de manera coordinada justo con la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina. Entonces, este ha sido otro ámbito importante que me gustaría destacar. Por ejemplo, organizamos el primer viaje del grupo de trabajo para verificar cómo estaban incorporándose estos componentes del papel de las mujeres en las operaciones de paz. Fue un viaje que organizamos del grupo de trabajo a Líbano. Otro tema que me gustaría destacar, pues tiene que ver mucho con las prioridades nacionales, ¿no? El presidente de la República estuvo en noviembre del año pasado en el Consejo, como parte de la presidencia de México de este órgano, y ahí abordamos esta visión de las causas estructurales de los conflictos, es decir, la desigualdad, la pobreza, la inequidad que nos afecta, también algunos otros aspectos, incluso como la corrupción, generan condiciones de inestabilidad que hacen más propicio el que pueda darse una situación de inestabilidad y eventualmente de conflicto. Entonces, esta fue una visión que presentó el presidente de la República. Y por último, me gustaría destacarle otro tema relevante que forma parte de una estrategia más amplia de México en lo bilateral con socios, con nuestros vecinos, por ejemplo, con Estados Unidos, y en los foros multilaterales, que tiene que ver con nuestra preocupación sobre el tráfico ilícito y el desvío de armas pequeñas y ligeras. Lamentablemente, las armas que muchas veces están siendo utilizadas en algunos conflictos
se desvían y tienen consecuencias en la seguridad de terceros países. Y este tema también fue presentado durante la presidencia de México en un debate presidido por el canciller Marcelo Ebrard, y México logró adoptar una resolución en diciembre del año pasado que busca que precisamente las operaciones de mantenimiento de la paz fortalezcan y acompañen los esfuerzos de los estados para evitar el desvío de armas y también para apoyar en actividades como el rastreo y la verificación de armas, evitando que éstas continúen alimentando ciclos de violencia. Entonces es ahí donde también podemos ver que temas que tienen que ver con unas estrategias nacionales, porque este es un tema que preocupa a México y que, dicho sea de paso, a varios países latinoamericanos y del Caribe, desde esta tribuna que es el Consejo de Seguridad pudimos lograr el consenso de los países miembros para avanzar en esta agenda. Entonces esos son algunos de los resultados, hay algunos otros, pero quisiera compartirle esos y bueno, decir que todavía nos quedan algunos meses. Entonces, de aquí a diciembre seguiremos trabajando muy intensamente para alcanzar estos objetivos que nos planteamos desde el principio. Y seguramente lo harán porque han hecho un gran papel, realmente muy destacado, se dice fácil, pero los asuntos que se han tratado en relación a América Latina, Colombia, Haití, son fundamentales para la región y para el mundo, ¿no? Y ni hablar del papel de la mujer para la paz, pues es algo que además de que es, siento yo, novedoso, es fundamental de que se dé y se trate en el Consejo de Seguridad. Así que te agradezco, Roberto, tu presencia aquí en Quito y que nos cuenten lo que están haciendo. Muchas gracias. Un gusto.